Me dicen amén si lo tienen. Hechos 3, versículos del 1 al 2, y luego nos vamos a ir ahí leyendo otros textos de la palabra. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a orar. Señor, gracias porque esta noche nos permites estar reunidos acá para adorarte y escuchar tu palabra, pero hemos venido porque tenemos el anhelo de que tú nos hables, y tu palabra dice que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Tú conoces cada corazón en este lugar, y yo te pido que tú repartas, Señor, a cada uno según su necesidad, según su interés, según su inquietud, según la pasión que cada quien tenga. Señor, haz algo grande y maravilloso, y que esta noche sea un antes y un después, quizá para muchos de quienes estamos acá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo conocí al Señor en el año 2000 y me comencé a congregar. La iglesia era pequeña y había un grupo de jóvenes. Yo tenía 22 años más o menos. Era un grupo de jóvenes muy pequeño. Habríamos sido tal vez 10 quienes nos reuníamos. De hecho, no había culto, sino que era más una pequeña reunión muy íntima. Yo llegué al Señor de una manera muy dramática, aunque fue en la oficina de un pastor, pero fue de una manera muy dramática como Dios se me apareció en el camino y bueno, el Señor me tuvo misericordia de mí. Así que llegué al Señor, comencé a congregarme y fui de aquellos que llegan arrastrados a Cristo, de aquellos que podemos decir, si el Señor no se aparece ese día en mi vida, si no se me presenta, yo estuviera muerto, yo estuviera preso. Fui uno de esos casos. Entonces comencé a conocer a los jóvenes de esa iglesia, y yo todo lo observaba y todo lo analizaba, porque para mí todo era nuevo. Yo venía de un mundo, a mis 22 años yo había hecho muchas cosas. Entonces llegué y me di cuenta que estos jóvenes hablaban muy diferente a mí. Eran muy educados, conocían la Biblia, cantaban, cerraban los ojos, oraban. Yo no sabía nada de todo eso, pero ahí estaba, ya estaba ahí en la iglesia, y ya el Señor era, ya Jesús era mi Señor y mi Salvador. Y en ese caminar, en los primeros días en los que yo me frustraba porque yo no era como ellos, mi pastor siempre me dijo: tranquilo, que el Señor está haciendo la obra, da tiempo, el Señor está obrando, ya lo más importante ya está hecho, y es que ya eres de Cristo, me decía el pastor. Ahora viene la obra que Él va a hacer en ti. Entonces yo me frustraba porque no era como estos jóvenes, pero había un caso muy peculiar, y era uno de estos jóvenes. Este hablaba como yo. Quiero decirle que a mí no me gustaba cómo hablaba yo, pero él hablaba como yo. Era vulgar, era chabacán, como decimos. Hablaba siempre en doble sentido, decía malas palabras. Entonces yo comencé a prestarle atención a él, y yo lo comparaba con los demás. Yo decía: no entiendo qué pasa aquí. La diferencia entre él y yo es que yo tenía un mes de estar en la iglesia y él tenía toda la vida de estar en la iglesia. Entonces yo empecé a comparar, y yo dije: no entiendo por qué aquellos son así y él no, si tiene la vida de estar en la iglesia. Sus papás, desde que él nació, iban a la iglesia y lo llevaban a la iglesia desde pequeño. Así que él se convirtió en un caso especial, y siempre me llamó la atención, mas yo no sabía a quién preguntarle nada, no sabía ni cómo preguntar: ¿por qué este es igual a mí? Si yo no quiero ser como él, yo quiero ser como los demás, pero él está en el lugar donde se supone que ya no debería de ser como yo. Entonces comenzaron a pasar los meses. A los 4 meses fui bautizado en aguas.
A los 8 meses fui bautizado en el Espíritu Santo. Al año comencé a estudiar en el discipulado de mi iglesia y comencé a estudiar la palabra, a conocer la doctrina, la fe. Me gradué del discipulado y comencé a servir en mi iglesia y comencé a crecer. Una cosa era segura, yo tenía muchos errores y muchos problemas, pero una cosa era segura, yo estaba siendo muy afirmado en la fe. Pasaron 4 años, 5 años, luego descubrí que había algo que se llamaba teología y que se podía estudiar, y comencé a estudiar teología y me gradué de teología y seguí estudiando otras cosas de teología, y conocí a mi esposa y me casé y nos casamos en la iglesia y todo muy bien. Y resulta que en mi vida sucedió lo que debería de sucedernos a todos. Después de mi conversión, comencé a crecer. A la iglesia se viene a crecer. El ciclo de la vida es así. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Y luego morimos en nuestra humanidad. Así es el ciclo de la vida. En el aspecto espiritual es igual. Nosotros primero nacemos de nuevo. El primer paso con Dios es ¿cuál? Nacer de nuevo. Sin eso no hay nada. Pero cuando ya sucedió eso, eso apenas es el principio. Aquel que ya nació de nuevo entra en el momento, en el segundo, entra en una nueva fase de vida y es el crecimiento. Yo tengo 2 hijos. Con mi primer hijo yo estuve en la sala de parto, en todo, vi todo, estuve en el trabajo de parto. Mi esposa me aruñó, me jaló el pelo, ya saben ustedes todo eso, ¿verdad? Y vi nacer a mi hijo, y cuando el doctor dijo todo bien, ¿verdad? Uno respira, ese estrés y esa angustia se va. Pero el siguiente día yo voy con ese tamalito para la casa, yo no sé ni cómo funciona, ni cómo se enciende, ni cómo se apaga. Que los primeros días de nacido uno dice, ¿cómo se enciende? Porque no despierta, solo dormido, ¿verdad? Después de un mes uno dice, ¿cómo se apaga? Porque no se puede apagar. Algunas veces ahora todavía me pregunto, ¿y cómo se apaga? ¿Verdad? Ya tienen 10 y 5. Así que comencé a crecer. Y decía yo, en el ciclo de la vida es igual. Desde el momento en que lo llevé a mi casa y lo llevamos, ya no hay... Todo lo que viene tiene que ver con que él crezca, con que él se desarrolle, que esté fuerte. Todo tiene que ver con eso. Con un bebé todo tiene que ver con que él se fortalezca. Que se fortalezca físicamente, que se fortalezca en todo integralmente, lo que en ese momento se puede. El pediatra lo pesa, lo mide, lo toca sus huesos, sus articulaciones, ¿verdad? El pediatra sabe cómo examinar a un bebé. Pero la realidad es que después de la conversión, después del nuevo nacimiento, viene el crecimiento. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una institución que provee de todos los recursos que tú y yo necesitamos para nuestro desarrollo integral en nuestra vida. No hay institución en el mundo entero que pueda proveer todo lo que la iglesia puede proveer. No hay una ONG, no hay una organización de ningún tipo, por muy piadosa o intelectual que sea. Ninguna institución en el mundo provee todo lo que la iglesia provee. Por eso somos la iglesia. La iglesia provee todos los recursos espirituales que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la fe, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestra familia. Esos son recursos espirituales. No los provee el testigo de Jehová, no los provee una parroquia, no los provee ninguna religión ni secta sobre el mundo. Solamente la iglesia de Cristo. Además, la iglesia nos provee de recursos para la familia, una comunidad de fe, amistades genuinas, gente hermosa, gente que es preciosa, todos conocemos a alguien en nuestro caminar de fe que uno dice, qué gente tan maravillosa. Y en el ministerio mucho más, uno conoce a tanta gente que uno dice, uno se siente algunas veces hasta pues incómodo de lo tan gentil que es
mucha gente, ¿verdad? También recursos emocionales. En la iglesia tú encontrarás sanidad, encontrarás perdón, restauración, todo lo que tú necesitas para que emocionalmente tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, la iglesia es un lugar ¿para qué? Para crecer. Vamos a hacerlo bien bonito. La iglesia es un lugar para crecer. La iglesia es un lugar en el que es inevitable, aquí se viene a crecer. Es inevitable. La iglesia es eso. Ahora, la pregunta es, si la iglesia es un lugar que provee de todo para nuestro crecimiento, la pregunta es, ¿por qué hay gente que no crece? Después de que pasaron 2 años, yo veía hacia atrás y veía a este muchacho en el mismo lugar espiritual que lo conocí hace 2 años. Yo estaba creciendo. Y yo no quiero que esto suene feo. Tú y yo deberíamos de decir exactamente lo mismo sin ninguna vergüenza. Estoy creciendo. ¿Cómo está, hermano? Dice el pastor. Creciendo, pastor. Este 2021 yo crecí. El 2020 yo crecí. La pandemia, en lugar de deprimirme, a mí la pandemia me hizo crecer. Nosotros deberíamos de decir cada fin de año, crecí en el 2021, crecí en el 2020. Entonces la pregunta es muy fuerte. ¿Por qué hay gente como este muchacho que pasaron 5, 10, 15 años y se quedó en el mismo lugar, congregándose en una iglesia, pero espiritualmente su vida quedó estancada en el mismo lugar, mientras otros le pasaban por enfrente, corriendo, y algunos quizás hasta caminando, pero como él no avanzó más, no creció, todo el mundo le pasó por delante? Así que yo esta noche quisiera hablar no sobre el nacer de nuevo, aunque si hay alguien entre nosotros invitado que viene por primera vez, tú no has nunca dado el paso de entregarle tu vida a Cristo, y estoy seguro que Dios te va a hablar a través de esta palabra también. El texto que acabamos de leer nos presenta a nosotros una foto, un video, una película acerca de este tema del crecimiento. En el versículo 1 nos describe ya el contexto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde más o menos. Pedro y Juan subían al templo a orar. Y ustedes saben que donde Pedro y Juan estaban había un alboroto, porque donde Pedro y Juan estaban, la gloria de Dios estaba con ellos. Ellos eran el canal en ese momento, ¿verdad? A través de ellos fluía. Por eso es que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ellos eran el canal. En ese momento no había más gente, eran ellos. Eran los apóstoles el canal. Ahora, el versículo 2 tiene 2 verbos que serán parte importante de esta reflexión. Número 1 dice que este hombre, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Dice que era cojo de nacimiento. ¿Era qué? Era traído. No llegaba solo. ¿Sí? No llegaba solo. ¿Era qué? Traído. Significa que alguien lo llevaba. Y dice que lo ponían cada día a la puerta del templo. Quiero quedarme en estos 2 verbos. Era traído y lo ponían. Ambos verbos nos dejan ver una cosa: no lo hacía por sí mismo, sino que alguien lo hacía por él. Alguien se lo subía a los hombros, alguien lo llevaba, no sé cuánto, a cuánto estaba él del templo, pero alguien llegaba y alguien lo descargaba, lo ponía en el lugar donde él se quedaba el resto del día. Ahora, estos 2 verbos nos hablan a nosotros de una palabra o de un problema, y ese problema se llama dependencia. Él dependía de que lo llevaran, dependía de que alguien se lo cargara en los hombros y lo llevara hasta el templo. Y saben, dice el texto que él tenía toda la vida así, toda la vida, todos los días. Dice que cada día lo llevaban al templo, cada día. Hay gente que no cambia. Saben, hay gente que no cambia. Este joven del que yo les hablo
no cambió. Este joven del que yo les hablo no cambió. Hay gente que no cambia. Ustedes conocen a gente que no cambia. Yo conozco a gente que no cambia. Que pasa el tiempo, pasa un año, pasa otro año, pero no quiere cambiar. Hay algo extraño que está sucediendo, no quiere cambiar y pasa el tiempo sobre ellos y no quieren cambiar. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué es que hay gente que no quiere cambiar? ¿Y saben por qué? Es por la dependencia espiritual. La dependencia espiritual es uno de los males más grandes de los que sufre la iglesia de hoy. La dependencia espiritual tiene que ver con depender incluso de motivaciones, de incentivos para nosotros caminar bien en la fe. Dependemos incluso de oraciones de otros, frases que son tóxicas que la hicimos parte de la iglesia y nos suenan hasta piadosas. Lléveme en oración, pastor, porque estoy pasando por problemas. ¿De dónde sacamos esto de lléveme en oración? Mamás pidiéndole a los pastores que oren por sus hijos. Papás pidiéndole a pastores que oren por sus hijos. No tendría que ser, es una dependencia espiritual. Yo estoy en la cocina partiendo los pepinos y me es fácil llamar a una radio para que oren por mí. ¿Sí me explico? Y entonces ahí está la hermana, ay, pásame el teléfono, y ahí está partiendo, haciendo la sopa, y llama, hermano, yo quiero porque oren, porque fíjese que el cipote se me fue para Estados Unidos, y fíjese que quiero sacar la visa, y fíjese, hermano, que estoy orando también por esto, que me hagan un préstamo, hermano. Y tenemos la lista de supermercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto dependientes. Qué fácil es agarrar el teléfono y pedirle a alguien que ore por mí. Eso se llama dependencia. ¿Se acuerdan de Elías? Elías se enfrentó a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Pero Elías tenía enfrente de él al pueblo y tenía a los lados a los profetas. Elías no le habló a los profetas, le habló al pueblo. Pero Elías dice que cuando los profetas terminaron de hacer su ritual, hicieron un altar que dejaron todo destruido. Dice que Elías con esas piedras, él con sus manos tomó las piedras, hizo una plancha de piedra, luego puso leña, luego le trajeron a él el animal para el sacrificio, y Elías lo puso sobre la leña. Y ¿saben qué sucedió, verdad? El fuego descendió. ¿Por qué descendió el fuego? El fuego descendió porque Elías había hecho el altar. Si tú y yo queremos ver un despertar en nuestra vida, tenemos que hacer nuestro altar. Nada sucede en nuestra vida si no hacemos nuestro altar. El altar es tan importante porque Dios es un Dios de altares, porque el altar es algo que nos habla de que Dios está alto, muy alto. Entonces, hablamos nosotros de que queremos ver un avivamiento en nuestra vida, pero ni siquiera tenemos un altar. Quiero aclarar este tema, por cierto, que es muy dado a confundirnos. Nosotros hablamos de un avivamiento. ¿Saben cuál es el único texto en la Biblia donde habla de un avivamiento? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego que hay. Pero ¿por qué le dijo que avivara ese fuego? Le dijo que avivara ese fuego porque Timoteo estaba pasando por una etapa de incertidumbre. Sí, su fe estaba tambaleando. En Timoteo había una crisis. Por eso es que si ustedes lo leen, Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. Había muchas crisis por las que Timoteo estaba pasando, y parece ser que el fuego se le estaba. Y entonces Pablo dice, aviva el fuego que hay en ti. Ahora yo pregunto, ¿por qué le dijo Pablo que lo avivara? Le dijo que lo avivara porque se le estaba. Nosotros pasamos pidiendo avivamiento todo el tiempo. Lo que estamos diciendo, yo toda la vida necesito que me estén soplando porque a mí el fuego se me apaga. Significa que no deberíamos de pedir avivamiento. Porque si tú pides un avivamiento, lo que estás diciendo es, se me está apagando el fuego. Claro, si se nos está apagando el fuego, hay que ir a buscar que el Señor nos encienda el fuego, ¿verdad? Y como dicen por ahí, hay que echarle leña al fuego, y esa leña es la palabra, esa leña es orar, esa leña es estar en comunión con Él.
Pero no podemos vivir dependiendo de un avivamiento porque todos los años queremos un avivamiento, es porque todos los años nos apagamos. Cada vez que yo voy a decir, Señor, avívame a mí, me estoy diciendo, me apagué otra vez, Señor, soplame por favor, porque otra vez me apagué. No tendría que ser la dinámica, no estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de una constante. No tendría que ser la dinámica que pues sí, yo la verdad es que siempre necesito acercarme a Dios, pero no para que me encienda el fuego, porque mi fuego ha permanecido encendido desde que yo le conocí. Mi fuego ha permanecido encendido en mí, es una llama que no se ha apagado, pero yo necesito ir donde Él para que no, Señor, no permitas que esta llama se apague. Muy diferente a estar yendo a buscar a Dios para que me encienda el fuego a cada rato. Así que quizá a algunos les arruiné el tema del avivamiento, pero es un tema para estudiarlo. Creo que el contexto de lo que Pablo estaba hablándole a Timoteo nos habla mucho. ¿Por qué le dijo que lo avivara? Le dijo que lo avivara porque se estaba apagando. No fue porque Timoteo estaba en su mejor momento, al contrario, estaba en un mal momento. Necesitas que el fuego se encienda otra vez. La dependencia espiritual nos lleva entonces a que ese fuego se apague. Luego dice el versículo 2 algo curioso, es el centro de lo que estoy compartiendo. Dice que cuando llegaba quien lo estaba cargando, llegaba al templo, pero cuando llegaban a la puerta, el cojo le decía, aquí me quedo, en la puerta. Y la persona que lo iba cargando le preguntaba, ¿cómo que aquí te quedas? Imagínense que yo lo voy cargando, ¿sí? Yo lo llevo en los hombros al Señor este. Llego al templo, la puerta está cerrada. Imagínense que yo meto un pie aquí para abrir la puerta porque yo lo voy cargando a Él, ¿verdad? Y justo cuando yo logro abrir la puerta para llevármelo para adentro, me dice, no, hermano, aquí déjame, me dice. ¿Cómo que aquí déjame? Si voy para adentro, allá se ve ese culto, se ve que está bueno, allá está Pedro y Pablo, desde aquí los veo, brother, ahorita te llevo. No, aquí déjame, yo me quedo en la puerta. Y él se quedaba en la puerta, no entraba, se quedaba en la puerta, desde ahí él veía todo el culto. Allí se quedaba en la puerta él. La puerta no es un lugar para quedarse. La puerta es un lugar de paso, de transición, pero no es un lugar para quedarse allí. Una puerta, el problema con la puerta, de quedarme yo en una puerta, es que la puerta me conecta con lo de adentro, pero también con lo de afuera. ¿Verdad? ¿Quiénes han servido como ujieres? Usted se queda en la puerta y usted está recibiendo a los que vienen de afuera, ¿verdad? Y usted está en lo mejor y ahí viene ya la revelación, aleluya, gloria a Dios, cuando de repente Dios le bendiga, hermano, le dicen atrás. Y pues sí, es su trabajo y se da la voz, le bendiga, hermana, ¿verdad? Y usted se queda con ganas, pero ya se le interrumpió la cosa y se vuelve a meter adentro, gloria a Dios, y de repente pita el panadero allá afuera y usted dice, no compré pan, y si no compro ahorita, no compro más tarde, dice, ¿verdad? Y entonces así rapidito, hermana, pásame la cartera, y se va para donde el panadero a comprar el pan, pues, ¿verdad? Y entonces usted recibió 50 y 50, ¿verdad? La mitad de la revelación y la mitad del panadero. El problema con la puerta es que la puerta nos conecta con lo de adentro y con lo de afuera. ¿Saben ustedes cuántos jóvenes hay que viven conectados con las dos cosas? ¿Sabes tú cuál es uno de los problemas más grandes que hay en la juventud de ahora? Es que quiere estar conectado adentro y conectado afuera. Y te quiero decir que no funciona. No funciona. O te vas o te quedas, o te metes o te salís. Si te salís te va a funcionar, entre comillas, te va a funcionar. Salite y te va a funcionar. Quédate y te va a funcionar. Salite y te va a funcionar, vas a poder pecar tranquilo. Salite y te podrás ir con tus amigos, con tus amigas y vivir eso que querés experimentar afuera, sin interrupciones, porque el pastor no te va a ver y según tu Dios tampoco, y todo va a estar bien, te va a funcionar. Salite que te va a funcionar, o metete que te va a funcionar. Y si te metes, Dios te va a cambiar la vida. Y si te metes, Dios te va a responder. Y si te metes, Dios te va a sanar. Y si te metes, Dios te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Pero si te quedas en medio,
no te sirve para ninguna de las dos cosas. Voy a la palabra, ¿verdad? Sé frío o sé caliente. O salite o metete. Porque a los tibios, los que se quedan en la puerta, los vomitaré de mi boca. Entonces, este hombre tenía un problema. Para este hombre dice que cada día lo ponían ahí y estaba cojo. ¿Y saben qué estaba sucediendo adentro? ¿Alguien de ustedes se imagina lo que estaba sucediendo adentro del templo? Si estaba Pedro y estaba Juan. Habían milagros allí, porque donde ellos estaban habían milagros. Y los cojos eran sanados, y los ciegos veían, y los sordos oían, y los mudos hablaban, y los muertos resucitaban. Pero este hombre seguía en el mismo lugar. Para él, esa puerta, ¿cuál era su problema? Esa puerta era su problema. Él se acomodó. Yo me imagino, si ustedes han visto alguna vez a un mendigo en una puerta de una catedral, de una parroquia, yo lo he visto. Ellos ya tienen su rinconcito, ¿sí? Ellos ya se acomodan allá al pedacito y allí están bien. Allí es de ellos ya. Ellos van a pelear por ese ladrillo donde ellos se sientan. El cojo ya estaba cómodo a eso. Él decía, yo aquí me quedo. No, yo no entro. Yo desde aquí oigo. Hay mucha gente que dice, yo desde aquí no hay magia en el altar. Dios está aquí, no necesariamente en el altar. Dios está en toda esta iglesia. No hay nada de espectacular en que tú pases al altar. Dios puede sanarte aquí como sanarte allá. Pero Dios ve el corazón. Yo estoy seguro que hay cosas que sucedieron en mi vida que no me iban a suceder allá, me sucedieron acá. Estoy seguro, sé cuándo sucedió. Sé cuándo Dios respondió algo aquí y no lo hizo allá. Repito, no hay nada espectacular, no, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dios le dijo a Daniel tenía 21 días ayunando. Y Dios le dijo al final, Dios le respondió y le dijo, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para entender, fue enviada la respuesta. Desde el día en que dispusiste tu corazón para entender, fue enviada la respuesta. Pero el príncipe de Persia se interpuso, le dijo Dios, y tuve que enviar refuerzos a pelear ahí. Y ahora aquí estoy. Pero, ¿sabes cuándo te respondió Dios, Daniel? Te respondió desde el día en que dispusiste tu corazón. Dios sabe, conoce nuestro corazón. Venir al altar es un acto de fe, nada más. Nada más. No hay nada espectacular, pero Dios ve el corazón. Este hombre decía, yo desde acá veo. Y si allá pasa algo, pues yo aquí estoy en la puerta. Y hay mucha gente que ha pensado por años que eso le va a funcionar. Hay mucha gente que no quiere dar pasos de fe, que no alarga la visión, que está esperando en la misma rutina diaria que no funciona por años. Y por años y por años. Saben, necesitamos ir a la presencia de Dios a que Dios nos diga qué hacer. Necesitamos ir a la presencia de Dios para oírlo hablar a Él y que nos diga qué hacer. Dice Habacuc que Habacuc, cuando escuchó el plan de Dios era muy difícil. Dios le dijo a Habacuc, voy a traer a los malos, a los cananeos, para que vengan a tomar cautivo a mi pueblo. Habacuc, ese es mi plan. Y Habacuc dijo, no lo entiendo, dijo Habacuc, esto está peor que al principio. Y luego dice Habacuc, así que yo estaré listo para oír lo que se me dirá, dice Habacuc. Habacuc dice, yo necesito que tú me hables, Señor. ¿Sabes qué? Yo no entiendo nada, yo no entiendo ni de dónde vengo, ni dónde estoy, ni para dónde voy. Definitivamente yo necesito que tú me hables a mí. Y cuando alguien va donde Dios a que Dios le hable, Dios habla. Muchas personas que ya deberían de estar en otro lugar. Aquí quizá hay jóvenes que ya deberían estar en otro escalón, en otra grada.
Pero yo esta noche te quiero invitar a que tú veas hacia atrás y tú veas cuántas gradas has subido. Hermano Iván, es que no se trata de subir. Sí se trata de subir. En la iglesia se trata de subir, porque a la iglesia venimos a crecer. Sí se trata de subir. Si no, no dijera la palabra que algún día, y que estamos buscando llegar al conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, no nos hablara la palabra de crecer. Nos habla de crecer, nos habla de subir. La Biblia dice que no somos cola, somos cabeza. La palabra a nosotros nos habla de crecer. Dígame amén si me está entendiendo alguien, por favor. Espiritualmente hablando, algunas puertas que nos estancan como iglesia, como personas, la pereza, la comodidad, nos estanca. Hay tanta gente estancada en la pereza, en la comodidad. Hay muchas iglesias que se la pasan orando todo el tiempo, pero no hacen nada. Están estancadas, frenadas. Yo conozco iglesias, conozco templos enormes con 20 personas desde hace 30 años, donde los pastores, lo digo con mucho respeto, pero se están autolavando el cerebro diciendo: es que así es como Dios nos tiene. ¿Cómo lo va a tener Dios así? Pero nos hemos acomodado, nos hemos quedado estancados en esas puertas. Hay muchos tipos de puertas: el autodesprecio, la orfandad. Estaba en una iglesia y al final de terminar de predicar hice un llamado. Yo dije: todos aquellos que sienten que Dios no les ama, pasen al frente. Y en el momento recapacité y yo dije: qué ridículo lo que acabo de preguntar. ¿Quién va a sentir que Dios no le ama? Pero yo no había terminado de pensarlo cuando escuché el sonido de las sillas plásticas que volaban por todos lados. La gente no vino caminando, la gente vino corriendo. Se tiraron al piso, literalmente con la cara en el suelo. Gritaban, gemían de dolor porque sentían que Dios no les amaba. Yo me quedé sorprendido. Yo dije: bueno, yo estaba bromeando, no era en serio. Pero la gente estaba con un dolor terrible, sintiéndose huérfanos. Yo te quiero decir a ti hoy: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No hay huérfanos entre nosotros. Haya sido cual sea tu pasado, tu contexto, tu trasfondo, tú no eres huérfano. Tú no eres huérfano. Yo llevé mi orfandad a la fe. Soy hijo único de mamá. Tengo hermanas por ahí, por todos lados, por parte de papá. Antes de conocer a Cristo, fantaseaba con matar a mi papá. Y cuando llegué a la fe, me di cuenta un día que me había traído mi orfandad a la fe. Entonces yo creía todo. Aquí podía haber una fila de gente que daba testimonio de que Dios era bueno. Y yo decía: amén, amén. Pero si me decían que a mí me iba a suceder algo de eso, yo decía: no. Había una barrera y era muy grave la situación, porque no podemos ir a Dios sin fe. No sirve de nada. Hasta que el Espíritu Santo me fue llevando en la palabra y me fue sanando y sanando y sanando, y luego Dios en su misericordia dándome evidencias tangibles de que yo no era ningún huérfano, de que aunque mi padre no estaba, mi padre sí estaba. Así que aunque tu padre no esté, tu padre sí está. Y tú tienes que dejar de ver ya a tu padre y ver a tu padre, porque él sí está. Así que cuando nos hacemos de esta identidad de hijos, tiene tanto poder eso. Tiene tanto poder eso, el que tú entiendas que tú eres hijo, que no eres huérfano, que eres hijo, heredero y coheredero con Cristo, que tú eres hijo. Eso tiene mucho poder. La religiosidad, el legalismo son puertas en las iglesias. El analfabetismo espiritual, lo digo con mucho respeto, la ignorancia bíblica, son puertas en las que nos hemos estancado. Yo te quiero animar, muchachos, yo les quiero animar: métanse a estudiar, estudien la palabra, estudien las escrituras, métanse a estudiar, hazte un autoexamen hoy en la noche y di: de este libro, ¿cuánto conozco yo de este libro? Y algunos podría ser que se van a asustar. Y si tú te asustas, tú tienes que decir: bueno, yo voy a comenzar ya, y es ya. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú comienzas a comer, a alimentarte de la palabra, tiene poder para transformarnos la vida en un momento. Un joven, escuché contar este testimonio a un pastor. Habían dos jóvenes,
uno de ellos con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia, más afuera que adentro, frustrado, enojado. Y el otro, un muchacho metido con el Señor, muy espiritual, muy de Dios. Este último era un diseñador de interiores. Así que a él en una ocasión lo contrataron para decorar y hacer el diseño de un café. Cuando él terminó todo, dice que había una pared blanca que había quedado allí, que estaba justo enfrente de las principales mesas del café, y dice, le llamaba la atención, y él pensó, ¿qué pasaría si yo pongo aquí un versículo bíblico? Él dijo, bueno, quizás me van a regañar, pero... Y un día se quedó solo ahí y dijo, bueno, lo más que me van a decir es que lo borro. Así que con su letra artística se subió a una escalera y escribió en la pared con una letra preciosa: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y terminó de su trabajo, y adivinen quién entró al siguiente día al café. El otro chamaco, el que andaba todo frustrado, todo enojado, y que andaba más afuera que adentro. Pidió un café y se sentó justo enfrente de esa pared, y se está tomando el café cuando de repente toda su atención estaba en esas palabras que estaban escritas ahí. Y dice la escritura que la palabra no vuelve vacía, sino que penetra hasta hacer aquello para lo cual la envié. Y esa palabra entró en el espíritu de este muchacho. Se tomó el café y se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa llegó a tirar al suelo, a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí, revolcándose en el suelo, le dijo a Dios: Señor, mañana entro al instituto bíblico. Yo no me voy a quedar aquí. Y pidió perdón por sus pecados y muchas cosas, y comenzó a estudiar. Comenzó a estudiar teología, y comenzó a estudiar en una universidad, y un día comenzó a predicar la palabra, a compartirle a otros universitarios, y la cosa se fue poniendo tan interesante que ya llegaba a la biblioteca y tenía una especie de célula en la biblioteca. Y un día, orando, la gloria de Dios empezó a manifestar ahí. ¿Y qué pasa aquí?, dijeron las autoridades, ¿verdad?, de la universidad, pero la gloria de Dios se estaba moviendo ahí. La bibliotecaria observaba todo, y un día le dijo: oye, ven, hagamos algo. Aquí hay una tarima donde estamos parados, que sea aquí el altar, yo traigo una guitarra y hacemos un culto. Y invitaron y llegaron el montón de universitarios y comenzó a cantar, y bueno, y la cosa se hizo ahí, pues un alboroto, ¿verdad? La gloria de Dios empezó a manifestar y hubo de todo. Yo vi el video, yo vi esa tarima y vi esa biblioteca. Ahí nació una iglesia. Nació una iglesia con un muchacho que hacía unos días había andado con un pie afuera, pero un texto bíblico le cambió la vida. Ese muchacho ahora es el pastor Joel Houston, pastor de la iglesia Hillsong en Australia. Ahí nació la iglesia Hillsong, en una tarimita de una biblioteca, después de que alguien escribió una palabra en la pared. Cuando vamos a la palabra nos va a cambiar la vida a nosotros. La mayoría de cristianos les atrae el movimiento, las actividades. Quiero hacerlo con mucho respeto contigo, pero los jóvenes, bueno, yo no estoy ya como tú, pero lo estuve y me apasionaba. Era una locura era una locura sudar la camiseta todo el día, llegar a caer despedazado a la cama. Era una locura. Yo lo viví, mi esposa lo vivió, lo vivimos juntos en el ministerio. Pero te quiero decir, son tan pocos aquellos interesados en tener intimidad con la escritura. Pero tan pocos. Y es imposible crecer sin las escrituras. No se puede. Quiero decir algo con mucho respeto para aquellos que oran: no deje de orar. Pero solo orar sin la palabra es como que el vehículo no funciona igual. Pero usted que ora, métale la palabra y me va a contar la velocidad que va a agarrar. Y de repente va a pasar y todos lo van a ver que pasó. Y la hermana, no, allá va, ahora es líder de no sé qué, la mandaron a plantar una iglesia. Y el otro lo mandaron a plantar una iglesia. Y al otro aquel nadie le hacía caso, ya se casó, todas las hipotas andan detrás de él, porque lo ven un siervo de Dios, bien espiritual, un intelectual que sabe la palabra de Dios. Todas andan ahí peleándose en la iglesia, andan por él, pues, ¿verdad? Gloria a Dios. Díganme los solteros, hello, reaccionen.
Tenés que orar, Nathan, hay un problema aquí. Voy terminando. ¿Cuáles son las desventajas de tomar la actitud que tomó este hombre, de quedarnos en la puerta? Número 1, quedarse en la puerta es un riesgo para la santidad. Esa es la razón del por qué muchos regresan tan fácil. Solo les silban del otro lado, salud, y se fueron, ¿verdad? Solo un chat les mandan y ahí van. Es tan fácil seducirle porque se quedó en la puerta. 2, es un lugar que desenfoca. Lo que decía al principio, ¿verdad? Te quedas en la puerta y estás afuera y estás adentro. Quedarse en la puerta no nos permite conectarnos espiritualmente. Y eso se llama dualidad, tener la mente partida en dos. Les contaba sobre Elías. Elías tenía a los profetas a los dos lados, pero al pueblo enfrente, y a ellos les habló. Elías no habló con los profetas, habló con el pueblo, y al pueblo le dijo Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Saben cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Cómo pensaban? No era como sentían. Nosotros todo lo relacionamos con cómo sentimos, poco relacionamos con cómo pensamos. Voy a decir algo fuerte para los hermanos de oración. La oración te va a acercar al Señor, claro que sí, pero la oración no te va a cambiar y no va a renovar tu entendimiento. La Escritura va a renovar tu entendimiento. Y no os conforméis a sino transformaos a través de la renovación de tu corazón. ¿Así dice? No, de tu entendimiento. Y el entendimiento no hay nada como renovarlo, solamente con la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te ves en el espejo. ¿Cuántos se vieron en el espejo ahora antes de venirse? No, si yo los veo todos muy bonitos, muy guapos. Se vieron en el espejo, ¿verdad? La palabra es el espejo donde yo me veo. Yo digo: oh, esto no funciona. Y entonces, ¿qué viene? El Espíritu Santo dice: ok, yo te voy a ayudar a arreglarlo. Y de repente alguien nos ve y dice: es que algo te veo diferente. Es que has cambiado, mano. No sos el mismo. No sos la misma. ¿Por qué? De verdad, yo me veo igual. No, no sos el mismo. No lo has notado, pero algo ha pasado. Sí, porque me estoy viendo en el espejo constantemente. La palabra es el espejo que nos permite a nosotros ser transformados y ser renovados. Quedarnos en la puerta nos estanca en la inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5, el escritor le dijo así al pueblo, porque debiendo, es muy fuerte, ¿puedo leerles algo muy fuerte? ¿Nadie se va a enojar? El escritor dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo yo de ser cristiano? 5 años, 10 años. Aquí hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años. Después de tanto tiempo, dice el escritor, después de tanto tiempo, tú tienes necesidad de que se te enseñe cuáles son los primeros rudimentos, dice Hebreos, de las palabras de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Está hablando de lo básico. Lo que está diciendo el escritor es: óyeme, pero tú tienes tanto tiempo de estar aquí y todavía te tienen que enseñar la A, E, I, O, U. ¿Saben cuánta gente hay en la iglesia que hay que enseñarle las vocales espirituales? ¿Saben ustedes cuánta gente hay que enseñarle las vocales? De eso está hablando el escritor. Y luego dice, en tono muy serio, dice: y habéis llegado a ser tales, dice. Yo me imagino que él estaba muy enojado cuando estaba diciendo todo esto, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. La leche es lo que nos gusta a nosotros, lo que nos hace sentir bien. La leche es el confort espiritual. Estoy cómodo, aquí es mi lugar, de aquí no me muevan, todo está bien. ¿Cuál es el alimento espiritual? El alimento espiritual tiene que ver con renuncia, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con tus diezmos. Si tú tienes más de 5 años de estar en la iglesia y no diezmas, tienes que analizar si tú aún eres un bebé espiritual. Ofensivo, quizás, pero cierto. Líderes, diáconos que no diezman en las iglesias, consejeros que tienen 30 años, 20 que están peleándose el puesto y no diezman. Entregue el puesto.
No lo dijo su pastor, lo dijo Iván Ramos. Y ya me voy. El escritor de los Hebreos les habla de la leche espiritual y del alimento sólido. Pero les puedo decir la respuesta para que no se enojen conmigo. Y se enojan con el escritor de los Hebreos. Y todo aquel, explica, que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia. Lo que está diciendo el que es niño es porque no conoce la escritura. Porque si tú y yo leemos la escritura, no hay a dónde perdernos. Está todo escrito y explicado para ti y para mí. Dígame amén, ¿quién todavía no está enojado, por favor? Gloria a Dios. Vamos a ver al final, pero ahorita vamos terminando. Es más, Nathan, haceme el favor de pasar aquí para que yo sienta presión ya, por favor. La puerta nos hace tardos para oír, dice el escritor. Estas palabras son muy fuertes. Quedarnos en la puerta nos estanca en la desobediencia. Primera los Corintios 3:1 dice, de manera que oigan a Pablo expresar el mismo principio, la misma línea que el escritor de los Hebreos. Pablo dijo a los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Ay. Señor, qué tremendo eso. Así le dijo Pablo a los Corintios. De manera que yo, hermanos, les digo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo les tuve que hablar. Pablo llegaba emocionado a las iglesias y se los encontraba en el chambre, en el chisme, los hermanos enojados el uno con el otro, familias enojadas. Yo conozco iglesias donde hay familias, líderes la familia, que si se ven en la calle se agarran a pedradas. Hay que tener cuidado para que no salgan al mismo tiempo del templo, porque se agarran a tomatazos y toda la gente los va a ver. ¿Y qué les importa? Como a niños en Cristo, dice, les tuve que dar a beber leche, Pablo diciendo otra vez esto, porque aún no eras capaces de comer alimento. Y Pablo termina, ay hermano, con un espadazo, ni sois capaces todavía. Y le hizo Pablo, ¡pam! Se metió la 9 milímetros. Sediento por un despertar. ¿Sabes cómo tú y yo vamos a demostrarle a Dios que tenemos sed por un despertar? Fíjate bien. ¿Puedo arruinar el eslogan, Nathan? Pues si ya te tengo aquí arriba, me tenés que decir que sí, ¿verdad? Ya no tengamos sed por un despertar. Despertemos. Porque lo que le estoy diciendo a Dios es, Señor, despiértame. Creo que Dios me diría a mí, despiértate. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú avívalo. Busca el fuego. Y se te va a avivar el fuego a ti. Y se te va a avivar el fuego a ti. ¿Saben qué pasó con este hombre? Apareció Pedro y Juan, ellos todavía no habían llegado. Y cuando Pedro lo vio, el hombre levantó la mano para pedir limosna. El que se queda en la puerta comienza a mendigar. Comienzas a mendigar que te traten bien en la iglesia. Comienzas a mendigar a los pastores. Comienzas a mendigar un puesto del ministerio. Pastores mendigando iglesias. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer, porque mi visión está tan nublada, porque estoy en la puerta esperando a que alguien me dé una limosna.
Señoritas solteras, no mendiguen nada de nadie. Pídele a Dios el siervo que tú quieres para tu vida. Jóvenes solteros, no mendigues a nadie. Pídele a Dios la sierva que tú quieres para tu vida. El hombre cojo se quedó en la puerta y estaban mendigando, y Pedro lo vio y le dijo: no tengo plata ni oro. Yo no creo. Él moneda sí tenía, pero le dijo: lo que tengo te doy. Los que no se quedan en la puerta siempre tienen para dar. Los que están en la puerta están pidiendo todo el tiempo. Que la alabanza sea como yo quiero, que el culto. ¿Saben de dónde ha nacido el legalismo de nuestras iglesias? De un montón de gente que siempre está pidiendo y demandando lo que ella quiere. O sea, a mí me molesta que vengan vestidas así, así que aquí no, porque a él nos molesta. Es lo que quiere, lo que demanda. Y le hemos dicho al mundo entero: tienen que venir aquí, hay reglas para que usted entre, porque aquí si usted viene nos va a contaminar a todos. Momentito, donde el Espíritu Santo se mueve, dice la Escritura que hay libertad. Y saben ustedes que ese texto, ese versículo no está bien escrito en la Reina Valera. La Reina Valera dice: porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El texto original no dice así. El texto original dice: porque donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. ¿Verdad que cambia? Una cosa es que aquí esté y otra cosa es que sea mi Señor. Y va a venir la gloria de Dios cuando nosotros nos movamos de la puerta. Yo quiero hacerte hoy una invitación muy, creo que muy obvia. Y esa invitación es a movernos de la puerta. Esa invitación es a vernos y decir hoy: yo no debería de estar aquí. A mí esto me estanca. Esto a mí me estanca. ¿A dónde crees tú que podrías haber llegado? ¿Y a dónde crees tú que Dios te quiere llevar? ¿A dónde te ves en la visión de Dios en tu vida? Yo quisiera que oremos. Pedro le dijo a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, muévete de ahí. Muévete de ahí. Ya basta de estar en la puerta, muévete de ahí. Quizá alguien necesita hoy escuchar estas palabras que vengan del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí quizás hay mujeres de oración. Aquí quizá hay mujeres a las que Dios les habla en sueños, les revela cosas. Pero quizás tú dices: antes era, no sé qué pasó. Pregúntele a Dios: Señor, ¿a dónde está todo eso? Yo lo quiero de nuevo para mi vida. Aquí quizá hay hombres predicadores, evangelistas. Está en ti y se ha adormecido quizás por el lugar donde tú te has quedado, por el lugar donde te has estancado. Dile al Señor: yo me quiero mover hoy de aquí. Yo quiero que Dios me lleve a donde Él me quiere llevar a mí. ¿Les parece si nos ponemos de pie, por favor? Y me dicen amén todos los que no están enojados, por favor. Termino con este testimonio cortito de 2 minutos. Fuimos hace varios años a un instituto nacional en Metapán. Y cuando estábamos por llegar a Metapán, llegamos a Metapán, entonces habían 2 personas que nos iban a ayudar en toda la logística de nuestras conferencias en el Instituto Nacional, y eran 2 docentes que eran cristianos. Así que desde que llegamos nos recibieron muy amablemente, y ellos hacían todo adentro del instituto para facilitarnos a nosotros el poder dar las conferencias. Pero de estos 2 docentes era un muchacho y una hermana en Cristo, entre comillas. Y nuestra conferencia tenía un alto contenido
sobre inmoralidad sexual. Así que yo estoy ahí están estos dos docentes, la hermana está hasta atrás oyéndome, y yo estoy hablando acerca de la fornicación y el adulterio. Sobre todo la fornicación, porque eran estudiantes de bachillerato. Terminó todo, y luego en la siguiente conferencia ella estaba de nuevo ahí oyendo. En la siguiente ella estaba de nuevo ahí oyendo. Y en la última conferencia yo la vi a ella, casi de rodillas estaba, porque nadie la veía, estaba hasta el fondo. Ella estaba sentada, pero estaba como acurrucada. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba esta mujer. Y yo la vi, pero pues yo no sabía qué le pasaba. Yo dije, quizás Dios le habló de algo. Y terminó todo, y yo tenía una serie de visitas en varias iglesias, y ella nos dijo, ¿los puedo acompañar? Sí, claro, va. Bueno, y ella nos guiaba. Ella, de hecho, dormíamos. Luego su casa fue donde ella nos estuvo hospedando mucho tiempo a nosotros. Y luego me enteré de que cuando llegamos al instituto, ella tenía algunos años ya de vivir con una persona sexualmente. Y se congregaba en la iglesia, vivía con una persona. Pero cuando ella escuchó la palabra, fue tan impresionante para ella. Una mujer muy inteligente llegó a su casa y le dijo a su pareja, lo siento mucho. Abrió la puerta y le dijo, te tienes que ir de aquí. Yo no puedo seguir así. Y se fue para nunca más volver. Salud, Lulú. Esta mujer se metió, se consagró de tal manera, ahora ella es pastora en una iglesia. Son años de historia. Movernos de la puerta tiene que ver con decisiones. Ella la tomó y Dios la bendeció de una manera tremenda y maravillosa. Todos podemos estancarnos en una puerta de repente y no darnos cuenta, pero este mensaje es para eso, es para vernos hoy y decir, yo quiero un despertar en mi vida, yo quiero despertar. Ok, el primer paso es a dónde estoy y moverme si me tengo que mover de allí. Y la gloria de Dios va a comenzar a venir a nuestra vida. No tiene que ver nada más con ponernos aquí a decirle a Dios, envía un avivamiento, envía tu gloria, Señor. Óyeme, Dios está pero tan ya un poco aburrido del tema, ¿verdad? Envía un avivamiento. Creo que Dios nos ve desde el cielo y dice, ok, yo lo envío, pero tú muévete de la puerta. Y lo envío. Yo lo envío. Yo estoy listo para enviar mi gloria, mi poder. Yo estoy listo para que mi espíritu se derrame sobre tu vida, pero muévete de allí, porque ahí donde estás no puede ser. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra? ¿Les parece si oramos? Quiero pedirte ahí donde estás, con tus ojitos cerrados, que tú levantes tus manos. ¿Sabes por qué? Porque las manos arriba son un símbolo de rendición. Levanta tus manos. No todo tiene que ver con pecado. Mi puerta podría ser temor. Mi puerta podría ser el miedo a moverme. No todo es pecado. No. No todo es que estamos haciendo algo mal. Podría ser que el temor me paraliza a mí. Quizá tú sabes que Dios te ha dicho algo que hagas en tu vida. Yo no sé en qué, en tus estudios, en tu educación, en un trabajo, en un negocio, en una empresa, en un ministerio, yo no sé en qué. Y te paraliza el temor, es una puerta donde te has quedado estancado. Ten fe y muévete allí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te digo yo hoy, y no soy Pedro, pero digo la palabra que está escrita, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda.